El 2 de febrero de 1943 finalizó la batalla de Stalingrado. Este libro repasa la vida de uno de sus más célebres francotiradores soviéticos, Vasily Zaitsev. Fue publicado por primera vez en 1956 y reeditado en español por Crítica en el 2014. El libro se desarrolla a lo largo de 19 capítulos y contiene además un par de apéndices. Su narración de lectura ágil tiene la virtud de mostrarnos la batalla de Stalingrado a partir del relato testimonial del francotirador, quien con gran calidad literaria y una riqueza absoluta en detalles, presenta una de las máximas derrotas de la Wehrmacht. Esto, sin duda, le da una gran fuerza al texto, que si bien como todo testimonio individual presenta ciertas limitaciones para comprender el proceso más global, esa mirada adquiere gran contundencia por el registro que logra. Las memorias comienzan narrando la infancia y juventud de Zaitsev en los Urales, donde aprende a cazar junto a su abuelo. Continúa con su participación en la flota de la Armada del Pacífico, para luego, a partir del capítulo 3 y el cruce del Volga, desarrollar su participación en Stalingrado. El relato finaliza con el capítulo titulado Yo sirvo a la Unión Soviética. En él, Zaitsev, temporalmente ciego por una herida de ametralladora, recibe en Moscú la Orden de Lenin, segunda condecoración nacional en orden de importancia. El texto conserva un enorme valor, sobre todo cuando abandona el relato épico y hunde su narración descriptiva y testimonial en la durísima cotidianidad que debían enfrentar los soldados del Ejército Rojo, combatiendo en paisajes desoladores. Además del carácter testimonial, el texto también es un interesante ejercicio literario, lleno de descripciones elocuentes, con un buen manejo del ritmo para la narración y una habilidad para generar continuamente intrigas en el lector, que se van resolviendo en la medida en que aparecen nuevas. A través de la narración en primera persona, se nos permite observar con una pavorosa cercanía los aspectos más íntimos de las vivencias de la guerra. El esfuerzo técnico y físico por derrotar al enemigo, la precisión por sobrevivir. Junto a las descripciones de los hechos, también se intercambian interesantes diálogos entre los soldados, agazapados en una trinchera o en el interior de las ruinas de una fábrica. Planifican ataques o se leen las cartas que les llegan de sus familias. Así, el relato adquiere un gran efecto de realidad y se puede apreciar de cerca, casi desde sus mismos huesos, sus sensaciones. Además de las descripciones de la batalla y las condiciones de los soldados, las memorias muestran a Zaitsev en su desarrollo como francotirador, y con ello, en distintos capítulos, se incluyen apreciaciones sobre el propio arte del tiro y la preocupación de cómo llevar al máximo su técnica para incidir en la derrota de la ocupación alemana. Calcular la distancia y el viento al realizar el tiro o no delatar la posición propia por eliminar a soldados rasos. Utilizar señuelos como cascos o maniquís para provocar el disparo de los francotiradores alemanes y a partir de allí visibilizar su ubicación. Son algunas de las consideraciones básicas que señala. Por momentos, estos comentarios toman tanto desarrollo y se vuelven tan rigurosos que el texto parece acercarse a un manual de francotiradores. Nací en los Urales y pasé la infancia en el bosque. De aquí que los ame tanto y que nunca me pierdo en ellos, aunque me resulten desconocidos. En el bosque aprendí a disparar y a cazar liebres, ardillas, lobos y cabras salvajes. Mi padre era silvicultor. Teníamos por costumbre salir a cazar en familia. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana y yo. Aún hoy, mi madre, que es una mujer anciana y necesita gafas para ver, cuando oye que un urogallo se posa sobre un abedul, sale a matarlo para después desplumarlo y cocinarlo. Cuando tenía algo más de 14 años, en 1929, mis padres entraron a formar parte de un kolkhoz y nos trasladamos al asentamiento de Heleninsky. Durante el invierno fui al colegio y en verano me dediqué al pastoreo. Quería estudiar mucho. Mientras cuidaba al ganado, ataba al caballo con una cuerda larga
y me tendía entre los arbustos a leer los libros del colegio. Cuando llegó de nuevo el invierno, me fui a estudiar a un instituto técnico. Por entonces no me estaba permitido elegir dónde estudiar. Ojalá hubiera podido elegir. Lo que más deseaba era ser piloto, pero ingresé en una escuela técnica de construcción y así empezó todo. En la escuela técnica me inscribí al Komsomol, estudié, obtuve excelentes calificaciones y recibí premios en todos los cursos. En 1936, el Presidium del Comité Ejecutivo me nombró inspector de seguros, cargo en el que me desempeñé hasta que fui llamado a filas. Ya en Extremo Oriente me gradué con honores en la Escuela Económica Militar Regional y ocupé varios cargos navales y económicos en la Flota del Pacífico hasta el otoño de 1942. Cuando los alemanes empezaron a acercarse al Volga, un grupo de marineros presentaron una solicitud al Consejo Naval para ser transferidos a la defensa de Stalingrado. La iniciativa partió del comisario de mi base, un bolchevique de primera hora, llamado Nainov. De joven había trabajado en la región del Volga, en el Comisariado Popular de Industrias Pesqueras, y siempre se acordaba de esa zona como yo me acordaba de los Urales. La petición de nuestro grupo de miembros de Komsomol fue recibida de forma favorable y no tardamos en organizarnos y partir hacia el oeste. Por el camino nos dedicamos a estudiar. Recuerdo que ahí aprendí a accionar una ametralladora. Tras colocar una en la litera superior, un operador se sentó a mi lado y me mostró su funcionamiento. En el tren se me ofreció el puesto de comandante de un pelotón de finanzas. ¿Dejar de trabajar en el sector económico para volver a lo mismo? Pensé, los compañeros están luchando, yo también quiero luchar de verdad, y solicité el ingreso en una compañía de fusileros. Llegamos a Stalingrado el 21 de septiembre. La ciudad entera era pasto de las llamas, y los combates aéreos se sucedían desde la mañana hasta entrada la noche. Uno tras otro los aviones se incendiaban y caían. Desde la ribera del Volga vimos alzarse varias lenguas de fuego que poco después convergieron en una gigantesca bola de fuego. Vimos caminar y arrastrarse a los soldados heridos que eran trasladados a la orilla del Volga. Todo ello causó en nosotros, recién llegados de tan lejos, una impresión sobrecogedora. Limpiamos las armas, calamos las bayonetas y esperamos la orden, listos para pasar a la acción. El 22 de septiembre hicimos acopio de munición, reptamos hasta el Volga y zarpamos hacia la ribera opuesta. Llevábamos con nosotros morteros y ametralladoras. Tomamos posiciones en la orilla izquierda del Volga. Los alemanes ocupaban la ciudad en ese momento. Nos descubrieron y abrieron fuego con los morteros. En nuestro sector había 12 depósitos de gasolina. De pronto, 6 aviones enemigos cayeron sobre nosotros y empezaron a bombardearnos. Los depósitos de gasolina explotaron y la gasolina nos salpicó. La ropa prendió fuego y nos arrojamos al Volga. Muchos de nosotros nos quedamos con solo la camiseta de marinero. Otros iban desnudos, pero no importaba. Nos envolvimos con lonas, tomamos los fusiles y seguimos adelante con el ataque. Expulsamos a los alemanes de la planta Metis y la planta de producción de carne, y mantuvimos la posición. Más tarde los alemanes volvieron a avanzar, pero repelimos todos sus ataques. Después de las primeras batallas, el comandante del batallón me nombró su ayuda de campo. Cierto día, una de nuestras subunidades tuvo problemas en la cañada de Dolgi y empezó a perder terreno. El comandante del batallón me dio la orden de contener la retirada y reforzar la línea de frente. Cumplí la orden, la subunidad atacó, rechazamos a los alemanes y retrasamos su avance. Tras esa batalla me impusieron la medalla al valor. Por entonces nuestra posición era terriblemente difícil. Los alemanes nos habían rodeado y nos empujaban hacia el Volga y nos atacaban con obuses y bombas. Cada día nos sobrevolaban varios aviones. A la vista de la situación, muchos de nosotros creímos que no teníamos muchas posibilidades de sobrevivir, pero no hablábamos de eso. Todos sentíamos un profundo odio hacia los alemanes. No hay palabras para describir su vileza. Un día vimos a varias mujeres jóvenes colgadas de sogas en un jardín.
Otro día, los alemanes arrastraban a una joven por la calle. Un niño corría tras ella gritando: «Mamá, ¿dónde te llevan?». La mujer gritaba: «Hermanos, socorro, rescatadme». Pero nosotros estábamos preparando una emboscada y no podíamos permitir que nos vieran. Me duele en el alma recordar ese momento. Todo hombre capaz de luchar no pensaba sino en matar a cuantos más alemanes mejor y en infligirles todo el daño posible. No acusábamos la fatiga, aunque a menudo no comíamos desde la mañana hasta entrada la noche, ni dormíamos varios días. No queríamos dormir, teníamos los nervios en tensión permanente. El 5 de octubre estábamos con el comandante de nuestro batallón, el capitán Kotov. Se acercó a una ventana, vimos a un alemán en la distancia y el capitán dijo: «Mátenlo». Me llevé el fusil al hombro, disparé y el alemán cayó. Estaba a 600 metros de nosotros y lo maté con el fusil corriente. Aquello despertó interés entre mis camaradas. Apareció otro alemán corriendo hacia el que había matado. Mis camaradas me gritaron: «Saiseb, Saiseb, ahí llega otro, mátalo». Volví a agarrar el fusil, disparé y el segundo alemán cayó. Todo el mundo me miró con admiración. Yo mismo estaba sorprendido. Me quedé mirando por la ventana. Apareció un tercer alemán, reptando en dirección a los 2 soldados abatidos. Le disparé a él también. 2 días después de eso, el oficial al mando, el mayor Metelev, me hizo llegar a través del comandante del batallón Kotov un fusil de francotirador, con mira telescópica y con mi nombre grabado en la culata. Fusil número 2826. El capitán Kotov me lo dio y dijo: «Será usted un francotirador. Aprenda a usarlo y enseñe a otros hombres». Así fue como aprendí a disparar con el fusil de francotirador. Uno de los miembros del Komsomol, el teniente Bolchapov, me ayudó a aprender lo básico. Él fue mi camarada de armas. Luchamos codo con codo y vivimos en las trincheras juntos. Mataba a 4 o 5 alemanes todos los días. Más tarde empecé a seleccionar a mis alumnos. Al principio elegía un grupo de 5 o 6 hombres. Los entrené en la fragua de la fábrica Metis, donde instalábamos una galería de tiro. Estudiaban la parte material del fusil en el interior de los conductos de ventilación de la fábrica, que servían bien como refugio. Ahí limpiábamos también las armas y poníamos en común las experiencias del día. Poco después tenía ya 30 alumnos, la mayoría eran miembros del Komsomol. Yo mismo los seleccionaba, trabé amistad con algunos de ellos y compartí con ellos todo cuanto tenía, ya fueran galletas o tabaco. Cuando las personas ven que se les trata con franqueza, desarrollan cierto apego hacia uno y recuerdan todo cuanto dices. Ellos sabían que yo no los abandonaría llegando el peligro y yo esperaba que ellos hicieran lo mismo por mí. En cuanto tuve la certeza de que mis hombres sabían manejar el fusil, me los llevé conmigo a trabajar sobre el terreno. Se acostumbraron a disparar y a inspeccionar el terreno. Un francotirador debe estudiar hasta el último arbusto, dónde crece y cómo es la tierra que lo rodea, cuántas piedras hay y su disposición. ¿Qué trinchera está bajo el punto de mira de los alemanes y cuál no? Cuando el francotirador ha estudiado las defensas, las propias y las del enemigo, no hay quien pueda abatirlo. Por la noche reuní a mis hombres en un punto para que pudieran intercambiar impresiones. Cuando los francotiradores hablan entre ellos tras una misión, aprenden más con 1 hora de conversación que con un mes de paz. Fue en una de estas ocasiones, por ejemplo, cuando el miembro del Komsomol, Lomako, dijo: «Hoy he fallado 3 tiros, he disparado 3 balas desde la misma distancia y no he dado en el blanco ni una sola vez». El comentario me llamó la atención, así que el día siguiente fui con Lomako al lugar desde el que había disparado. Era la chimenea de una fábrica. Nos apostamos a una altura de 10 metros. Un alemán pasó por abajo. Le disparé, pero siguió caminando como si nada, sin siquiera apretar el paso. No volví a disparar. Bajé el fusil y pensé: si hubiera disparado demasiado alto, el alemán se habría agachado. Si la bala hubiera pasado por delante, se habría detenido. Pero el alemán había seguido caminando sin inquietud aparente.
lo cual indicaba que había un ligero desplazamiento en el visor y que la bala, en lugar de dirigirse a su objetivo, se estrellaba contra el suelo. Desplacé el visor una posición. Lomaco y yo nos quedamos esperando a que apareciera otro alemán. Por fin llegó uno, disparé y cayó. Así pues, el problema quedó resuelto, y a la siguiente reunión les dije a los muchachos: nueva lección, si estáis más alto que el enemigo, usad un visor pequeño. Si estáis más abajo que el enemigo, usad un visor grande. En realidad, quizá fuera una regla archisabida, pero para nosotros era una novedad. La experiencia nos enseñó otra regla: elegir la posición de tiro allá donde el enemigo cree que no es posible establecerla. También se requería habilidad para la hora de camuflarse. Cuando uno escala una chimenea, debe mancharse con hollín y mimetizarse con la chimenea. Si está junto a una pared, sus ropas deben ser del mismo color que ésta. En la sección de nuestro regimiento, por ejemplo, había una casa quemada. De la casa quedaba poco más que la cocina y la chimenea. Me tendí detrás de la cocina y abrí una tronera en la chimenea. Los alemanes, por supuesto, no iban a sospechar que un francotirador fuera a ocultarse ahí adentro. Desde ahí, sin embargo, tenía una buena vista de las dos entradas a sus refugios y de un edificio de 3 alturas. Desde esa chimenea maté a 10 alemanes. Es cierto que también sufrí, pero fue culpa mía. Estaba harto de arrastrarme y decidí disparar las 10 balas desde el mismo lugar. Los alemanes terminaron por localizarme y me dispararon un morterazo. El fusil se me rompió y cayó sobre mí una lluvia de ladrillos. Las piernas se me quedaron enterradas bajo los escombros y pasé 2 horas inconsciente. Cuando volví en mí, aparté los ladrillos y saqué las piernas, pero las botas se me quedaron debajo de la cocina porque me iban grandes, una talla 45. Me envolví los pies con un paño y me colgué la correa del fusil al cuello. Quería salir de ahí, pero me disgustaba tener que dejar las botas. Antes que yo las había llevado el comandante del batallón. Tenían un gran valor para mí. Pensé, si me matan, pues bien, al diablo con ellos, pero no pienso dejar aquí las botas del comandante. Empecé a retirar los ladrillos de la cocina hasta que por fin pude recoger las botas y con ellas en las manos y cubierto de hollín, corrí descalzo por la calle. Llegué a donde estaban mis camaradas que riendo dijeron: valdría la pena sacarte una foto tal y como estás. Desde entonces mis alumnos y yo cambiamos de estrategia. Empezamos a disparar desde distintos lugares. No disparábamos más de 2 o 3 tiros desde la misma posición e intentábamos disponer cuantas posiciones falsas pudiéramos. Los alemanes lograron establecer un nido de ametralladoras en un fortín de tierra de la colina Mamayev. Nos impedían maniobrar e ir de un sitio a otro para llevar comida o munición a nuestros soldados. El comandante nos encomendó la tarea de echarlos de ahí. La infantería había atacado las ametralladoras en varias ocasiones, fracasando invariablemente. 2 de los francotiradores de mi grupo fueron enviados ahí, pero fracasaron también y resultaron heridos. Entonces, el comandante del batallón me ordenó que fuera yo en persona y que llevara conmigo a otros 2 francotiradores. Así lo hicimos. Partimos hacia esa zona, recorrimos toda la línea de defensa y gracias a los agujeros de la bala descubrimos que había otro hombre que mantenía a raya a nuestros hombres. Nos ocultamos en una trinchera. En cuanto levanté un casco por encima de la trinchera, hubo un disparo y el casco cayó. Supe que nos enfrentábamos a un francotirador experimentado. Había que localizar su posición. Era difícil porque si alguien se asomaba, el alemán lo mataría. De modo que había que engañarlo, vencerlo con el ingenio, es decir, hallar la táctica adecuada. Lo busqué durante 5 horas. Por fin se me ocurrió una idea. Me quité un guante, lo coloqué sobre un tablón de madera y lo asomé por encima de la trinchera. El alemán disparó. Por la dirección del agujero determiné la posición desde donde disparaba. Una vez que se ha determinado la posición del enemigo, hay que instalarse en un lugar cómodo y esperar. Pero el enemigo no debe saber nunca desde dónde piensan dispararle. Saqué un periscopio de trinchera y me puse a observar. Por fin vi al francotirador alemán.
Nuestra infantería estaba avanzando, solo les faltaban 30 metros para llegar al fortín. En ese momento el alemán se alzó un poco para mirar y bajó el fusil. Al mismo tiempo salté de la trinchera, me erguí y alcé el fusil. Mi audacia lo dejó desconcertado. Trató de tomar el fusil, pero yo disparé primero. Le disparé una bala sagrada rusa. El alemán dejó caer el arma. Empecé a disparar contra la tronera del fortín, porque los alemanes no pudieron accionar la ametralladora. En ese momento nuestra infantería alcanzó el fortín y lo capturó sin sufrir bajas. He aquí un método tácticamente correcto: engañar al enemigo y cumplir la misión sin sufrir una sola baja. No se tarda mucho en matar a un alemán. Todos nuestros hombres son buenos tiradores, pero los alemanes no son estúpidos. Saben camuflarse y utilizar las trincheras. Cavan con profundidad y rara vez asoman la cabeza. Engañarlos, hallar el modo de localizarlos es una tarea sumamente complicada. Solo un francotirador perseverante e ingenioso puede lograrlo. Incluso acuñamos un proverbio: para matar a un alemán, primero hay que engañarlo. El modo de proceder es el siguiente: subir a la chimenea más alta o cualquier otro lugar cómodo y ver dónde se encuentran los alemanes. Luego, elegir una posición de disparo, y no solo una, sino varias. Después, paralizar al enemigo con fuego para impedir que haga un solo movimiento. Durante el día, los disparos no se ven y nunca sabes dónde vienen las balas, por lo que hay que actuar de noche. Hablaré ahora de mi misión más memorable. No recuerdo la fecha exacta. Los alemanes tenían refuerzos y yo me encontraba en un puesto de observación, en compañía de mi comandante. Un mensajero llegó corriendo y dijo: se ha detectado movimiento alemán en el sector de observación. Están a punto de recibir tropas de refresco. Mis hombres y yo fuimos a vigilar la llegada de los refuerzos. Éramos solo 6. Nos instalamos en las ruinas de una pequeña casa. Los alemanes marchaban en formación. Los dejamos acercarse hasta unos 300 metros de nosotros y entonces empezamos a disparar. Había unos 100 alemanes. Los tomamos por sorpresa y se detuvieron. Uno de ellos cayó, luego otro, luego un tercero. Se tardan 2 segundos en disparar y los fusiles SBT usan cargadores de 10 balas. En cuanto se aprieta el gatillo, el arma se carga y expulsa el casquillo anterior. Matamos a 46 alemanes. He aquí la importancia del papel de los francotiradores en la defensa de Stalingrado. En las calles de la ciudad divulgaban proclamas como: si quieres vivir, mata a un alemán. Di a cuántos alemanes has matado y te diremos cuán buen patriota eres. La destrucción de las fuerzas alemanas se había convertido en un fin honorable, y hasta el último soldado del Ejército Rojo no hacía más que ir en su busca. Quienes mataban a más alemanes eran los más respetados entre sus camaradas. He matado a 242 alemanes, incluidos más de 10 francotiradores enemigos. Siempre he tenido la convicción de que soy más astuto y fuerte que los alemanes, y de que mi fusil dispara con mayor precisión que un fusil alemán. Conservo la calma en todo momento, y por eso nunca siento miedo de los alemanes. Para todo aquel lector interesado en conocer acerca de la batalla de Stalingrado, además de la dedicada tarea de un francotirador, este libro resulta sumamente interesante. A través de estas páginas uno vuelve al lugar, al paisaje derruido, a un horror y sacrificio que hoy nos resulta casi inconcebible. Ahí radica el valor del texto. Sin embargo, como contraparte, la forzada elevación de estos héroes de la guerra y sus historias formaron parte de la propaganda soviética, que sirvió para quitarles rigor histórico y diluir y ocultar la participación colectiva de los obreros y campesinos.